que hacía Jesús, vienen en estos textos ciertamente, ¿cómo se le puede decir? Ciertamente con algunas palabras del pueblo, lo que el pueblo contaba, lo que de alguna forma se iban diciendo en el pueblo de boca en boca. Entonces, algunos textos, al compararlos, tienen ciertos matices espirituales que salen del contexto, pues se puede decir, dogmático. Entonces, la iglesia no los ha tomado en cuenta. Sin embargo, hay textos muy interesantes como el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, que nos cuenta parte de los milagros de Jesús y de lo que decía. Y en estos textos podemos apreciar que ciertamente sí hay similitudes con los contextos que conocemos, pero también nos enseña la parte, ¿cómo se puede decir? Algunos misterios, más bien, de la fe, ¿no? Entonces es importante sí comentarlos, leerlos, estudiarlos y sobre todo darles una, pues se puede decir, una visión, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, que, 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 pueden llevarnos a realmente darles el significado que en su momento no se les dieron. Entonces, bueno, como comento, el Evangelio de San Mateo, pues tiene cosas muy interesantes que podemos apreciar, como lo que nos dice que Dios está dentro, no solo fuera, sino que está dentro de nosotros. Entonces, esta parte, al conocernos a nosotros mismos, dice, podemos encontrar al verdadero Cristo. Y finalmente, bueno, pues esto hace eco, ciertamente, sobre todo en esta época que se ha hablado tanto, pues, de los cambios que se están viendo en la iglesia. Se está llevando, por ejemplo, ahorita en octubre, en lo que es la iglesia el Vaticano, perdón, la iglesia romana, pues se está hablando de un ecumenismo, de hacer unas pláticas ahí por el mes de octubre. Se van a juntar varios cardenales para platicar de ciertos temas interesantes, en fin. Aquí es muy importante el conocimiento. O sea, los textos apócrifos se escribieron más o menos en del siglo I al siglo III, pero ¿qué nos puede dejar ver estos textos? Bueno, estos textos, la iglesia comenta que, la iglesia romana comenta que lo escribieron los primeros cristianos gnósticos. Y bueno, ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo es, la palabra viene de la gnosis, que significa conocimiento. Entonces, estos primeros cristianos nos dejan ver que, que ellos en realidad no creían simplemente en la idea de, de a través de la iglesia tener lo que es la salvación como tal, sino que la salvación se da a través del conocimiento, a través del camino propio espiritual
que uno va recorriendo y llega a este conocimiento más alto, que viene siendo la iluminación del ser. Entonces, a través de esto, los gnósticos nos hablan que, que finalmente la salvación viene a través del conocimiento, en parte, no solamente de los dogmas de la iglesia. Entonces, ciertamente podemos vislumbrar que es verdad, que ese camino no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Tomás nos habla de que el Cristo, más bien, Dios lo podemos encontrar en cualquier lugar, no solo dentro de un templo, no solo a través de la religión, sino a través más bien del pensamiento, del sentimiento y del conocimiento, que esto pues nos abre una ventana hacia la iluminación del ser, la transmigración de las almas. Entonces esto me parece muy importante porque ha sido desgraciadamente desechados todos los evangelios que se consideran apócrifos. Sin embargo, en mi punto de vista muy particular, siento que algunos de ellos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, son muy muy acercados a lo que es ese conocimiento del que ellos nos hablan, de que es un conocimiento mucho más alto, que no todo mundo puede alcanzar, si no es a través de recorrer este camino espiritual. Entonces, no solo es leer los textos, sino también poder discernirlos. Muchas veces lo, los textos los han tomado literalmente, Sí, pero se ese toma es el literal, problema, ¿eh? es el problema que se toma literal, se maneja una literalidad sobre textos cuando realmente tenemos que clasificarlos, ¿no? Tenemos que hacer una verdadera exégesis, pues para poder entender su verdadero contenido, y la literalidad es lo que muchas veces mata a muchas iglesias. Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que este camino no solo nos lleva a lo que es el conocimiento de la iglesia en sí, sino que tenemos que leer los textos sagrados, parte lo que es la literatura y lo que nos describe ahí, ciertamente como pues como ciertos lugares de los que nos habla toda la historia de Jesús, pero no debemos de perder de vista en realidad el objetivo de lo que quería Jesús, que era que comprendiésemos más allá de lo que nuestros ojos veían. Entonces los textos no solamente hay que leerlos, sino también poder hacer un análisis, como usted dice, y poder discernir la palabra, porque muchas veces poco conocido, más bien en el poco lenguaje, desgraciadamente, que tiene la iglesia para sus fieles, muchas veces se pierden nada más en lo que pues es la fe ciega, ¿no? Pero no les explican
de modo alguno ese recorrido espiritual que debemos de hacer cada uno de nosotros. Muy aparte de lo que es solamente pues lo que se conoce como litúrgico, porque la liturgia, bueno, pues es muy bonita, ¿no? Sin embargo, no podemos llevar todo ese sentir a lo que es lo litúrgico sin tener un previo conocimiento de lo que realmente es importante para, pues para obtener ese conocimiento vasto que está ahí y que fue dado para toda la humanidad, no Muy bien, solamente para algunos, ¿no? de acuerdo. Una pregunta, obispa Romina. ¿Cuántos libros apócrifos tenemos en la actualidad? Bueno, Que hasta, ¿cómo? ¿Cuántos libros apócrifos tenemos en la actualidad que se tenga conocimiento, que se hayan descubierto, que tengamos nosotros Bueno, poderlos ver? hasta donde yo me quedé, parece que se encontraron más de 141 libros, evangelios, apócrifos, etcétera, ¿no? Pero los más conocidos, ciertamente, sí son 5, que son las cartas de Pedro, Tomás, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el evangelio, perdón, de María Magdalena y el Evangelio de Santiago. Son los más conocidos, los que se han estudiado también. La ciencia ha estudiado más, se han hecho estudios de carbono 14, pues de todo lo que data la época, se han hecho traducciones, en fin, ¿no? Del griego al arameo, perdón, de arameo, de griego al español, inglés, en fin. Ah, perfecto. Hay muchos textos, por ejemplo, yo estaba leyendo, es que no puedo, como ya no pude poner el video en la computadora, mi Sí, no, teléfono, tengo ahí algunos textos que me hubiera gustado leerles, porque hay uno muy interesante que estaba leyendo precisamente antier, eh, que habla de lo que es un pastor como tal, ¿no? En la antigüedad. O sea que el pastor no solo era aquel que llevaba lo que es las ovejas, y el que apastaba las ovejas, sino que realmente era un pastor que llevaba la palabra al pueblo, o lo que veía, lo iba contando al pueblo, ¿no? Y aquí, en este evangelio en particular, nos habla de algo muy interesante, que es precisamente habla de la mujer llevando parte de esta palabra, del Evangelio. Entonces, desgraciadamente también, parte de estos evangelios han sido pues ocultados de la vista de muchos, se puede decir, no solo por su contenido gnóstico o ciertamente, ¿cómo podemos decir? Pues tenían ciertas, en esa cultura, como todas las culturas, sí, hay ciertas costumbres, usos y costumbres. Entonces, finalmente, pues nos habla un poco de la parte esotérica también, de la parte esotérica de los pueblos, de lo que creían, de lo que eran sus usos y costumbres. Y finalmente, hay muchas cosas que la iglesia no ha ido de acuerdo con esos temas, pero
no nos podemos olvidar de esa parte. Muy bien. Porque... Alguna pregunta, perdón, obispo Romina. Nos estaba hablando acerca de un libro muy especial, que es el libro que habla acerca de María Magdalena. ¿Qué información nos da? De forma breve, por favor. Tenemos varios temas por ver y el tiempo ya es muy corto y queremos abarcar muchos más temas que estamos interesados en tocar. ¿Qué nos narra este libro sobre María Magdalena? ¿Quién fue ella? Porque tenemos una concepción o tenemos una información completamente diferente respecto a ella. Este libro en especial, ¿qué información nos arroja sobre ella? Bueno, el Evangelio de María Magdalena más bien nos habla del conocimiento que le es dado a ella a través de Jesús. Ella lo ve de diferente forma, ¿sí? También cuenta ahí que tienen temor de salir y evangelizar después de lo ocurrido, porque ciertamente pues son perseguidos, ¿no? Aquí en el Evangelio de María Magdalena también nos habla de, pues de esa parte de los usos y costumbres del pueblo, parte de palabras que son interpretadas un tanto en el tema esotérico, ¿no? De la religión, pero pongamos en claro, en ese tiempo, pues tenían muchas ideas también de lo que eran los simbolismos, los amuletos, las protecciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo importante, lo interesante aquí es que en varios textos apócrifos sí habla de la mujer como líder, como pues ciertamente como sacerdote. Entonces, estos textos que hablan de eso, por eso no ha sido de mucho interés y no los toma la iglesia para sí, porque no les interesa este tema en particular, ¿no? Entonces, pero nos deja ver que en la antigüedad sí había mujeres que llevaban la palabra de Cristo y que llevaban el Evangelio. Entonces, eso lo fueron escondiendo, se fue perdiendo y también se fueron perdiendo muchos temas primordiales que era precisamente de las seguidoras de Jesús. Por ejemplo, vemos en los textos si mal no recuerdo, creo que es Lucas. Lucas escribió el evangelio que está narrado en la Biblia. Parte de ese evangelio lo escribió una mujer que se llamaba Juana. Esta mujer Juana le decían la evangelista, precisamente. Ella era esposa del administrador de Herodes Antipas. Y de hecho la Iglesia Ortodoxa posteriormente la hace santa, es Juana, perdón, si lo voy a buscar porque Bueno, mientras Juana, obispo, ¿quién fue Juana de Cusa, perdón, Sí. Juana de Cusa, Ok. de hecho es santa, fue sanada por Jesús y esta mujer recogió la cabeza de Juan el Bautista, porque ella trabajaba para Herodes, igual que el esposo. Entonces, lo que narra Juana, como ella no sabía escribir, se lo cuenta al apóstol y el apóstol, pues a través de Juana, nos cuenta esa palabra, pero Juana, aparte de ser seguidora de Jesús, se conoce como Juana Cusa, la evangelista, y todo esto lo ha ido
de alguna forma se ha ido perdiendo y se ha ido escondiendo esta información que es muy importante. De hecho, dicen que Pedro solamente era el que estaba casado. No es verdad. También nos habla la historia de Juana que Santiago, María, dice María la de Santiago, o sea, era esposa de Santiago, una mujer que se llamaba María. Entonces nos habla también de esta parte de la historia que vemos actualmente, que dicen que los sacerdotes no pueden ser casados, en fin. Entonces toda esta historia que ha quedado ahí oculta, nos sirve para seguir ciertos rastros del cristianismo, y es muy importante. Obispo Romina, nuevamente regresando al tema, y me gustaría que nos respondiera la pregunta. ¿Quién fue María Magdalena? Porque nos desviamos del tema y no hablamos, y no me habló quién era María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? Bueno, María Magdalena, aparte de ser apóstol de Jesús, era su consorte. Esto, desgraciadamente, igual ha sido escondido por muchos siglos. Esta historia que yo les puedo narrar ahora, la Iglesia Católica principalmente no le interesa y no lo quiere sacar a la luz porque temen que a través de esta historia se pueda malinterpretar y entonces piensen que Jesús, si pudo estar casado, entonces no tendría el mismo peso en lo que es la espiritualidad, como el Hijo de Dios. Y yo pienso que es todo lo contrario, porque Jesús no solo era humano, sino que era el Hijo de Dios y tenía, bueno, ellos saben que tiene dos entidades, la humana y la espiritual, ¿no? Entonces no tiene nada que ver esta parte, el que haya él tenido un matrimonio, porque aparte era por lógica que en ese tiempo los jóvenes judíos desde los 14 años prácticamente ya tenían un arreglo matrimonial con alguna otra familia que se iban a casar. Entonces en ese contexto vemos que ningún hombre que fuese llamado rabí, podía llamársele rabí si no estaba casado, por ejemplo, ¿no? Entonces, particularmente, aparte por la edad de Jesús, no podía ser de esa forma, como ellos han tratado de ocultar esta historia. Y desgraciadamente la historia de María Magdalena fue tocada, ¿sí? De alguna forma transquiversada por el Papa León III, donde él equivocó a María, lo que es María de Betania, con María Magdalena. Entonces ahí hubo una cierta equivocación y él dijo, bueno, pues es la misma María, ¿no? Entonces pónganle ahí María Magdalena, etcétera, ¿no? O sea, ¿dónde se habla primero del contexto de María Magdalena? Vayamos ahí. El primer contexto de María Magdalena aparece una mujer llamada María Magdalena, de un lugar que es Magdal, que está en Palestina, y bueno, pues se encuentra con los apóstoles y Jesús la cura, dicen que la cura de 7 demonios. Estos 7 demonios, yo quiero explicarles un poquito de este contexto porque no es así como lo vemos, no es literal, vamos. Esos 7 demonios son los 7 pecados capitales.
que todo mundo, desgraciadamente, podemos tener si no estamos ciertamente consolidados en nuestra fe. Podemos caer en estos pecados. ¿Cuáles son ellos? Pues es la gula, la vanidad, pues todos estos pecados veniales, se puede decir, ¿no? Pero en ese tiempo, como veía las cosas el pueblo, también parte de esto era narrar que se le había curado de este mal que ella tenía, y bueno, Jesús la cura, se convierte en su seguidora, etcétera. Esa historia ya la sabemos, pero lo que no sabemos es por qué era al apóstol preferida de Jesús, porque no solo era su apóstol, dicen que solo eran 12 apóstoles. Eso no es verdad. Apóstoles tenían varios, y que no están, algunos no fueron como tal tomados en cuenta porque no escribieron algún evangelio como los otros, pero sin embargo, sí, habían otros apóstoles, entre ellos mujeres, que estaba Susana, que estaba Marta, María, que era su hermana, Lázaro, perdón, María Magdalena, entre otras mujeres, Juana, por ejemplo, de Cusa, el marido, pues eran apóstoles todos. Apóstol se llamaba seguidores, que eran los que realmente convivían con Jesús, ¿no? Entonces, bueno, María Magdalena no solo fue el apóstol predilecto de Jesús, sino que fue su consorte. Y hay una historia después de la historia, se puede decir, que se sabe que María Magdalena fue a Francia, llegó a Francia después de lo que es la crucifixión. Se sabe que tomaron un barco, quienes, José de Arimatea, Lázaro, Marta, Santiago, el menor, Mateo, la Virgen María iba con ellos, y María Magdalena Sara, que era otra seguidora de Jesús, que dicen que era la sirvienta o no, o la esclava. No es verdad, era una de las seguidoras de Jesús, Sara, que le dicen Sara, la mulata, ¿no? Y bueno, este barco se supone que va sin rumbo, y primero llegan a lo que es Egipto, y ahí empiezan a separarse, ¿no? Este barco después continúa y llega a lo que se conoce en la historia como las Tres Marías o de la Mer, no sé, es una población que está en Francia, y llega ahí este barco. Se sabe que María Magdalena estuvo todavía con algunos seguidores ahí, y se conoce también que conoció a San Maximín de Baume, que es un santo. Y este lugar, bueno, pues San Maximín hizo un templo considerado el templo de María Magdalena, donde se guardan algunos de sus restos, como es lo que es su cráneo y parte de su osamenta. Una, Sí, nos deja sorprendidos y pues de alguna forma algunos ya tenían conocimiento respecto a lo que usted nos estaba mencionando, y resulta sorprendente, ¿no? La información que nos da de que María Magdalena, en efectivo,
era era la esposa, por decirlo así, de Jesús, y todo este trayecto que hicieron después de la crucifixión. Ahora, nuestra pregunta es, ¿en qué libros o en qué textos nosotros podemos encontrar esta información? ¿Cuáles son los que nos dicen específico que ella era la esposa de Jesús, era su compañera? Y dónde nosotros podemos encontrar de que efectivamente ellos salieron de Jerusalén, un lugar donde se encontraban, y que hicieron todo este viaje hasta llegar a Francia, porque nos resulta muy, muy interesante esta historia, esta narrativa que nos está comentando en este momento. Bueno, no hay un libro en particular. Los evangelios apócrifos ciertamente sí nos dejan ahí un pequeño, una pequeña visión de que era su consorte, ¿no? En el evangelio no sé si es el de Santo Tomás, perdón, no, de Santiago, perdón. Habla de que le da un ósculo, dice, y le da un ósculo en la boca, ¿no? Vamos a retomar este tema porque también ellos, en esa época, se estilaba mucho pasar el conocimiento. Cuando se pasaba un conocimiento que era secreto, se daban un beso en la boca. Entonces, no, no lo veamos como actualmente porque tampoco es así, ¿no? Pero ciertamente sí tiene ahí un viso que nos deja ver esta historia, que no solamente había cierto secretismo, sino que había una intimidad, una cercanía con su apóstol, que era María Magdalena. También podemos ver en otro texto, ciertamente, los celos que Pedro tenía a María Magdalena. Conocemos el texto donde Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, tú eres Cefas, eres la primera piedra. Sobre esta piedra edificaré el templo, ¿no? Pero, ¿quién es Cefas? ¿Quién es Pedro? Ahí lo que nos está diciendo claramente Jesús, no me voy a salir del tema de María Magdalena, pero creo que sí es importante hablar de esto, porque mucha gente dice, prácticamente nos está diciendo la Iglesia Católica que Pedro es la roca, y de ahí para adelante la Iglesia Católica y solamente la Iglesia Católica es la Iglesia original de Cristo, la Iglesia verdadera. Ciertamente no es así. O sea, todos eran importantes, si no, no hubiese dicho, llevad mi palabra a todos los pueblos y a todas las lenguas y que se conozca el Evangelio. No solo era Pedro el importante. Entonces, así como sabemos que a Pedro le dijo eso, María Magdalena ciertamente es la piedra espiritual. Entonces, ¿cómo es esto? La piedra espiritual. Existe otra iglesia, que es la iglesia invisible, de lo que hablaban los gnósticos. Y esa iglesia invisible, ¿por qué es invisible? Porque está dentro de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. No está fuera de nosotros. Entonces, esa iglesia interior hay que comprender que nosotros somos el templo vivo y que todo lo que está determinado, que Dios nos tiene determinado, más bien es dentro de nosotros, esa transformación, no fuera de nosotros. Entonces, la iglesia verdadera, o sea, siempre va a haber
sí son dos iglesias, tanto la terrena como la espiritual. Pedro es la iglesia terrena, ciertamente, y María Magdalena es la iglesia mística, espiritual, el conocimiento oculto. Entonces, María Magdalena es una clave para ir realmente también a esa iglesia de la que nos hablaba Cristo, que es la iglesia interior, ¿no? ¿Dónde está escrito esto? Como tal, le puedo mencionar muchos libros gnósticos, entre ellos por los evangelios, pero no es así. O sea, este conocimiento ha estado ciertamente oculto de la vista de muchos, pero tenemos ahora con todo lo que es el Internet, acceso a muchos libros también, mucha información que podemos tener. Que la iglesia de María Magdalena cuando llega a Francia, ¿dónde está? Bueno, pues sí, hay varios libros que no le puedo a lo mejor decir algún título ahorita, que no tendría caso, pero en la historia de Francia está que, que llega María Magdalena ahí con algunos de los apóstoles, la iglesia, la historia merovingia nos habla de esto, los meroveos, el rey meroveo, etcétera, los conoció. Entonces, particularmente, ¿de dónde data esta historia? Bueno, los templarios tenían todo este conocimiento, ¿sí? Que hoy comparto con ustedes. Ellos eran los protectores de María Magdalena, como lo vemos en ciertas películas que nos muestran. Ciertamente sí es así, que se han cambiado ciertas cosas. La historia que no nos llega, pues se puede decir fresca, no nos llega eh, todo lo que simboliza, porque pues no solamente es su llegada, sino que lo que lleva a ella en sí, con ella, o sea, aparte de una descendencia, lleva un conocimiento. Ese conocimiento secreto fue, ellos no lo escribían como tal, sino que pasaban este conocimiento a otros que en secretismo, de alguna forma, porque pues sí tenían miedo a la persecución. Y porque era información completamente diferente que era perseguida, ¿no? Entonces me imagino que por esa misma razón, secretos, obviamente, por no decirlo secreto, información muy delicada para el tiempo en el que se estaba guardando, ¿no? Y sobre todo con el tema más adelante de la Inquisición y todo eso, pues eran tiempos muy difíciles. Ahora son tiempos difíciles también, ¿no? O sea, no estamos abiertos a todavía intelectualmente, me parece que falta ese intelecto, ese conocimiento para llegar simplemente al tema más importante que ahorita estamos viviendo en la iglesia, que es la mujer en la iglesia. O sea, les da miedo ese tema en realidad y no lo aceptan porque no es parte de, pues parte de lo que ellos quieren. No les interesa ese tema porque les supone un peligro para la iglesia, que la mujer tenga cierto conocimiento, cierto lugar, cierto cargo en la iglesia. No les interesa. Entonces es la realidad. Entonces imagínense que si actualmente ya estamos viejos, o sea, en la humanidad ya, ¿no? Y no lo han entendido, pues imagínense en esa época. Entonces era como, pues un pecado, se manejaban con el oscurantismo, no Así es. permitían que ese conocimiento llegase a otras personas porque
pensaban que era del diablo, prácticamente. Entonces, desgraciadamente se ha ido perdiendo esa parte de la gnosis. María Magdalena, aparte, pongamos en esa época, no solo era una iniciada que conocía de lo que Jesús le hablaba, de los secretos de Jesús, sino que ella también tenía conocimiento de esa parte tal vez religiosa y espiritual que se vivía en Egipto, por ejemplo, ¿no? Jesús, el mismo Jesús vivió en Egipto tanto tiempo, todos esos años perdidos de Jesús, los vivió en Egipto, conocía el griego, conocía todas las leyes egipcias. De hecho, dice en la Biblia, mi amado hijo fue llamado de Egipto. La misma palabra nos los dice. Así es. ¿No? Obispo Romina, se nos acabó el tiempo. ¿En serio se acabó? Ya se nos acabó el tiempo, ya me están diciendo que ya solamente nos queda un minuto. Ajá. Y nos falta mucho por hablar, obispo. Pues sí, nos faltó mucha información. Faltó muchísima información. Agradecemos su presencia en el programa, en la radio. Muchas gracias, hermano. De brindar. Un mensaje para las personas de forma corta porque ya nos tenemos que ir, un mensaje para todos nuestros oyentes. Pues particularmente yo los invitaría a que lean más, a que conozcan más, que no se queden nada más con lo que está encima, con la información, sino que tengan esa intuición, esas ganas de aprender, porque eso realmente nos puede salvar, pero de la ignorancia. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, obispo Romina. Para nuestros oyentes, recuerden nuestra cita siempre todos los sábados a las 9 de la mañana, hora México, 10 de la mañana, hora Colombia, 11 de la mañana, hora Florida. Los esperamos en el próximo programa. Vamos a tener al rabino Richard Gamboa, con quienes vamos a estar hablando acerca de política y religión. Y dentro de 15 días vamos a tener al doctor Mario Sabán, que es un experto en temas de judaísmo, Kabbalah, muy conocido y muy ampliamente conocido por muchos círculos. Nos va a estar acompañando desde el día viernes. Va a ser una transmisión especial también a las 9 de la mañana y se va a retransmitir el día sábado, pero eso es de este sábado que viene al próximo. Entonces, atentos a toda la información. Para todos ustedes, paz y bendiciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y obispo Romina, muchísimas gracias por estar aquí. Bendiciones. Muchas gracias a usted. Para su trabajo y los esperamos el próximo sábado. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Bendiciones. Bye. Amén.